Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y cosas positivas. Hoy nos sumergimos en un torbellino de noticias que ha sacudido los cimientos del espectáculo turco y por ende, ha inundado nuestras queridas redes sociales. Hablamos de una noticia que ha cogido a muchos seguidores de Kerem Bürsin y Hande Erçel completamente desprevenidos, dejándolos con la boca abierta y la cabeza llena de interrogantes. Prepárense, abróchense los cinturones, porque hoy vamos a desgranar con detenimiento las supuestas duras críticas que Kerem Bürsin, nuestro querido actor turco, ha lanzado, según los rumores, contra Hande Erçel. Antes de que nos zambullamos de cabeza en las aguas turbias de estas supuestas declaraciones, quiero hacer una pausa para aquellos que recién aterrizan en nuestro humilde rincón. Si te encanta estar al día con las últimas novedades del vibrante mundo del entretenimiento, te fascina desentrañar los secretos de los dramas turcos que nos roban el aliento, te deleitas con las noticias más jugosas de nuestras celebridades favoritas y todo lo que rodea a esos talentosos actores que tanto admiramos, entonces, amigo/diagonal este es tu sitio. Te animo encarecidamente con todo el corazón, a que le des ese valiente clic al botoncito rojo que ves ahí abajo. Sí, ese mismo. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque así te asegurarás de que no te pierdas ni un solo uno de nuestros vídeos. Cada vídeo es una dosis de información, análisis y debate que preparamos con muchísima ilusión. Tu apoyo significa el universo para nosotros, es la gasolina que nos impulsa a seguir creando contenido fresco, emocionante y sobre todo, valioso para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos directo al grano, a la médula del asunto. El título de hoy es, sin duda, impactante, ¿verdad? Kerem Bürsin lanza duras críticas a Hande Erçel. ¿Qué pasó? Esta noticia ha explotado en los titulares, ha sido el epicentro de conversaciones acaloradas en foros y redes sociales, generando un auténtico mar de especulaciones, dudas y preguntas que no dejan dormir a los fans. ¿Es esto cierto? ¿Hasta qué punto han sido duras esas críticas? ¿Cuál es el contexto que envuelve estas supuestas declaraciones? Nuestro objetivo hoy es precisamente intentar arrojar luz sobre este panorama, desentrañar los hilos de esta madeja, basándonos en la información que ha trascendido, analizando los posibles motivos que podrían haber llevado a esta situación y explorando las diversas y a menudo apasionadas reacciones de los fans. Todos sabemos, o al menos la gran mayoría, que Kerem Bürsin y Hande Erçel no son solo dos actores turcos. Fueron, y para muchos aún son, los protagonistas indiscutibles de la exitosísima serie Sen Kalkam. Su química en pantalla, ese magnetismo casi palpable, traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de seguidores en todo el mundo. Su romance, que nació bajo los focos y se desarrolló ante la mirada atenta de miles, se convirtió en uno de los más queridos y seguidos de Turquía. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de la fama, las cosas cambian. Las relaciones evolucionan, toman rumbos inesperados y sí, a veces, llegan a su fin. La noticia de su ruptura, aunque sorprendió a muchos, fue algo que en última instancia, pertenece a su esfera privada. Las relaciones personales de las celebridades son, y deben ser, asuntos suyos. Lo que nos convoca hoy, lo que realmente nos ha traído hasta este punto, no es la ruptura en sí misma, sino las supuestas críticas posteriores, aparentemente lanzadas por Kerem hacia Hande. Los rumores, las filtraciones, las fuentes anónimas, son el pan de cada día en el universo de las celebridades. A menudo es una tarea titánica, casi imposible, discernir la verdad de la ficción, separar el grano de la paja. Pero en este caso particular, la información que ha estado circulando, que se ha propagado como la pólvora, parece provenir de fuentes que, si bien no siempre son oficiales y verificadas al 100%, suelen tener cierto peso y credibilidad en el entramado de los medios de comunicación turcos. Según lo que se ha reportado en diversos portales de noticias, blogs especializados y, por supuesto, en la vorágine de las redes sociales, las críticas que Kerem Bürsin habría lanzado contra Hande Erçel no han sido, precisamente, un canto a la amistad o a la cordialidad. Se habla de comentarios que podrían ser interpretados, y de hecho se han interpretado, como despectivos, hirientes e incluso crueles. Los detalles específicos, las citas exactas, son escasos. A menudo la información se presenta de una manera sensacionalista, adornada con adjetivos grandilocuentes y puntos suspensivos, lo que dificulta enormemente tener una imagen clara, objetiva y sin adornos. Sin embargo, el rumor persistente, el murmullo constante, es que estas críticas
Ian estar relacionadas con la percepción que Kerem tiene sobre cómo Ande ha gestionado su carrera profesional o su vida personal tras su sonada separación. Una de las hipótesis que se ha gestado, y que ha ganado fuerza en los debates online, es que Kerem podría sentirse decepcionado por ciertas acciones o declaraciones de Ande. La idea sería que, según él, estas acciones o declaraciones no se alinean con la imagen que él tenía de ella, o que no reflejan la forma en que, en su opinión, deberían manejarse ciertas situaciones en el delicado terreno del ámbito público. Es un hecho que cuando una relación llega a su fin, especialmente una que ha sido tan pública y admirada, las personas involucradas a menudo tienen expectativas diferentes sobre cómo deberían comportarse, cómo deberían presentarse ante el público. Si además han sido una pareja tan icónica, como lo fueron Kerem y Ande, la presión y el escrutinio se multiplican. Otra posible línea de interpretación, igualmente especulativa pero plausible, es que Kerem podría estar experimentando una especie de celos. Celos profesionales, celos personales, o quizás una mezcla de ambos. Aunque ambos son actores sumamente talentosos, con carreras individuales prometedoras que siguen creciendo, es natural que exista una competencia inherente al medio, o que cada uno decida seguir su propio camino de manera diferente. Quizás Kerem percibe que Ande está tomando decisiones que él no comparte, o que su éxito continuado o sus nuevos proyectos posteriores a la separación lo incomodan de alguna manera, tocando alguna fibra sensible. Por supuesto, insistimos, esto es pura especulación, un ejercicio mental para intentar comprender un posible escenario, pero es importante considerar todas las posibilidades, por remotas que parezcan. Ahora bien, y esto es crucial, debemos recordar, una y otra vez, que esta información proviene de rumores, de ecos en los medios, de tertulias virtuales. No hay, hasta la fecha, declaraciones directas y confirmadas por Kerem Bürsin en persona. Los medios de comunicación, en su afán por captar la atención del público, por generar clics y aumentar sus audiencias, a menudo magnifican los eventos, interpretan las acciones de las celebridades de formas que pueden ser exageradas o, sencillamente, no ser del todo precisas. Por lo tanto, es fundamental mantener una actitud crítica, una dosis saludable de escepticismo, a la hora de aceptar estas noticias como verdades absolutas e inamovibles. Debemos ser conscientes de que estamos navegando en aguas donde la verdad a menudo se disfraza de rumor. Sin embargo, si hipotéticamente estas críticas fueran ciertas, si tuvieran una base real, ¿qué implicaría esto? ¿Qué nos diría sobre la relación entre Kerem y Ande? Podría significar, sin lugar a dudas, que la relación entre ellos, a pesar de ese idilio público que cautivó a tantos, tuvo sus propias complicaciones internas, sus propias sombras. Las relaciones, incluso aquellas que desde fuera parecen perfectas, idílicas, sin mácula, a menudo enfrentan desafíos, diferencias irreconciliables, momentos de fricción. El hecho de que hayan terminado, como hemos dicho, no es en sí mismo una señal de conflicto grave, pero las supuestas críticas posteriores sí que podrían apuntar a un malestar más profundo, a resentimientos no resueltos o a una forma de desahogo. Podría tratarse simplemente de una cuestión de orgullo herido. Es una posibilidad que no podemos descartar. Cuando una relación llega a su fin, especialmente una que fue tan comentada, tan seguida y analizada por el público, el ego de las personas involucradas puede verse seriamente afectado. Kerem, siendo una figura pública de gran relevancia, un actor con una base de fans sólida y leal, podría sentir la necesidad de reafirmar su posición, de expresar su descontento, de alguna manera, de hacer oír su voz, aunque sea a través de terceros o de comentarios velados. Por otro lado, es fundamental, y éticamente necesario, dar voz a la perspectiva de Ande Erçel. Aunque por ahora, y esto es importante recalcarlo, no hay declaraciones directas de ella respecto a estas supuestas críticas de Kerem. Ande, al igual que Kerem, es una actriz sumamente talentosa y ha continuado, paso a paso, construyendo su carrera con proyectos cada vez más interesantes y desafiantes. Su enfoque, al menos públicamente, parece estar firmemente centrado en su trabajo, en su crecimiento profesional, en seguir evolucionando como artista. Es muy posible que ella ni siquiera esté al tanto de la magnitud de estas supuestas críticas, o que, si lo está, haya decidido con sabiduría y madurez ignorarlas, concentrándose en aquello que realmente le importa y la hace feliz. Esa es una estrategia que muchos admiramos, enfocarse en lo positivo y dejar pasar lo negativo. Las reacciones de los fans, como era de esperar, han sido de lo más diversas, un auténtico caleidoscopio de emociones y opiniones. Muchos de sus seguidores, aquellos que crecieron con ellos como pareja icónica en Senkalkam, que invirtieron emocionalmente en su historia, se han mostrado visiblemente decepcionados, tristes e incluso heridos por esta noticia.
Existe un sector, un grupo muy activo que defiende a capa y espada a Kerem, apoyando sus supuestas críticas y encontrando justificación en sus posibles motivos. Otros, en un extremo opuesto, lo acusan de ser inmaduro, de estar resentido, de intentar dañar la imagen de Ande de manera injustificada. Y por supuesto, no podemos olvidar a ese grupo considerable de fans que abogan por la prudencia, que nos recuerdan, sabiamente, que no conocemos todos los detalles, que hay muchos ángulos por considerar, y que no debemos juzgar a la ligera ni tomar partido sin tener toda la información. Son la voz de la sensatez en medio del clamor. La dinámica de las relaciones en el mundo de las celebridades es, sin duda, fascinante y a menudo, increíblemente compleja. Estamos tan acostumbrados a verlos en sus personajes, a idealizar sus vidas perfectas en la pantalla, que a veces olvidamos que detrás de los focos, del maquillaje y del guión, son seres humanos. Seres humanos con sus propias emociones, sus propias inseguridades, sus propias luchas internas y sus propias y únicas formas de lidiar con las situaciones difíciles, con las rupturas, con la exposición mediática. Si Kerem Bürsin realmente ha lanzado duras críticas a Hande Erçel, es muy probable, casi seguro, que haya razones que van mucho más allá de lo que podemos percibir desde la distancia, de lo que se publica en los titulares. Quizás se trata de malentendidos profundos, de expectativas que no se cumplieron, de una diferencia abismal de perspectivas sobre cómo gestionar el final de una relación pública. O quizás simplemente son dos personas que han tomado caminos distintos y cuyas visiones de la vida y de la profesión han divergido. Es vital, y no me cansaré de repetirlo, considerar el papel tan importante que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión y amplificación de este tipo de noticias. A menudo, se crea un verdadero circo mediático alrededor de la vida privada de las celebridades. Las especulaciones se alimentan mutuamente, se multiplican, se distorsionan. Lo que comienza como un pequeño rumor, un susurro al oído, puede terminar convirtiéndose en una noticia de portada, aceptada por miles de personas como una verdad absoluta, sin que haya existido, en ningún momento, una verificación real y exhaustiva de los hechos. En este punto debemos ser cada vez más críticos con la información que consumimos. No podemos ni debemos afirmar con total certeza y sin lugar a dudas que Kerem Bürsin haya lanzado duras críticas a Hande Erçel de la manera en que se está reportando en algunos medios. Lo que sí podemos hacer, y es lo que intentamos en este canal, es analizar las posibles implicaciones de que esto sea cierto, reflexionar sobre la compleja dinámica de las relaciones públicas de las celebridades y fomentar un debate informado y respetuoso. Espero sinceramente que este análisis les haya resultado interesante, que les haya aportado una visión más profunda y matizada de esta controversia que ha capturado la atención de tantos. Nuestro objetivo en este canal es siempre traerles la información más relevante, la más actualizada, y sobre todo, ofrecerles diferentes perspectivas, diferentes ángulos, para que ustedes mismos, con su propio criterio, puedan formar su propia opinión informada. Para hacer un breve resumen de lo que hemos desentrañado hoy, hemos explorado las supuestas duras críticas de Kerem Bürsin a Hande Erçel que han estado circulando profusamente en los medios y en las redes sociales. Hemos intentado analizar los posibles motivos detrás de estas supuestas declaraciones, considerando la compleja dinámica de su relación pasada, el legado de Sen Kalkapm y las inherentes presiones del competitivo mundo del espectáculo turco. Y sobre todo hemos hecho hincapié en la importancia fundamental de ser cautelosos con la información que proviene de rumores, de no dejarnos llevar por la vorágine y de no juzgar a la ligera, sin tener todos los hechos sobre la mesa. El mundo de las celebridades es un universo complejo, un escenario donde lo que vemos en la superficie a menudo es solo la punta del iceberg. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su valioso tiempo a ver este vídeo. Su audiencia, su fidelidad, su participación activa, es lo que nos impulsa cada día a seguir creando contenido, a seguir investigando, a seguir compartiendo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las críticas son ciertas? ¿Cuál es su opinión sobre la forma en que las celebridades manejan sus relaciones públicas, sus rupturas y la exposición mediática? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y participar activamente en la conversación con ustedes. Son ustedes quienes hacen este canal tan especial. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo, interesante y quieren seguir apoyando nuestro humilde canal, les animo encarecidamente a que le den un enorme me gusta a este vídeo. Un pulgar hacia arriba.
Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que también esté interesada en el fascinante mundo del entretenimiento turco. Y si aún no lo han hecho, por favor, ese es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de asegurarse de que reciben todas nuestras actualizaciones, todas nuestras primicias, y al mismo tiempo, nos ayudan a crecer, a mejorar y a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Gracias de nuevo por estar ahí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, cargado de más noticias, más análisis y más pasión por el mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Un abrazo virtual para todos.